Muy buenos días, amado, que la paz de mi Señor y Salvador Jesucristo entre de una manera especial a cada vida, a cada hogar en esta mañana. Voy a tratar en esta mañana, amado, un tema que se habla tanto en las iglesias. Incluso esto lo han hecho, lo imponen las religiones. Y no han llegado ninguna a entender lo que quiere decir. Y se lo voy a explicar. Esto va a ser el primer tomo, el bautismo. El bautismo. Y le voy a hacer un pequeño comentario de lo anterior. Cuando el faraón se rebeló contra el pueblo judío, le voy a hablar de la primera vez que el Señor dio a entender el bautismo, que es una muerte por otra. Una muerte por otra. Mandó al pueblo judío a pintar con la sangre de un cordero en el dintel de la casa cuando iba a haber la muerte de los primogénitos. Y la sangre de este cordero, cuando venía la muerte, pasaba de largo. Fue la primera vez que el Señor dio a conocer lo que es la muerte y la vida, o lo que es el bautismo en su significado. Las religiones, porque así que hay que decirle, ninguna han entendido eso. ¿Y sabe por qué? Porque después de una breve pausa comercial, si usted busca su Biblia, le voy a explicar bíblicamente términos que de fe no tienen absolutamente nada. Adelante, señor director. En el cruce de Guayacanes, en Mao, cruce de Invert y en el Mamey. Comercial Cruz, 809-585-9707. Dímelo, manín. ¿Y qué es lo que te pasa que te veo tan preocupado? Aquí por surtir el negocio, pero creo que los chelitos no me van a dar. Si es por eso, no hay problema. Vamos a Surtidora J&E, donde encontrarás los mejores productos a los mejores precios. Pero esto es grande. ¿Y eso? Que usted no ha visto nada. Aquí usted encuentra el arroz, aceite, todos los sazones, las habichuelas, pica pica y el pan. Además, tenemos embutidos, confiterías, higiene personal, plásticos y hasta gorrito para su cumpleaños. Surtidora J&E. Nos encontramos en la María Trinidad Sánchez, número 78, Esperanza. Teléfono 809-755-5333. Ey, ¿qué te dije? Aquí sí se puede comprar. Surtidora J&E, con ventas al detalle y precios al por mayor. Desde un 1% de financiamiento en vehículos en Comercial Cruz. El que no compra un vehículo en Comercial Cruz Mao
no lo anda comprando. No, que no diga que está comprando. Edison Refricar, seguridad que debe usted de confiar. En Edison Refricar te reparan, te instalan el aire acondicionado de tu vehículo, que no hay manera de que te sientas engañado. Seguridad que debe usted de confiar. Y no importa el vehículo que sea, desde el área de construcción hasta para el uso personal, ahí te lo reparan y te lo instalan sin engaño. 809-576-2380 y 809-295-5502. Distribuidora La Facilidad. En Distribuidora La Facilidad, estas mecedoras de fibra de vidrio, juego de comedor de fibra de vidrio, cuántas cosas lindas hay, con calidad. El precio de por mayor te lo dan al detalle. En el kilómetro 12,5 de la autopista Duarte, Santiago Moca, frente a Cero Estrella, ahí está, Distribuidora La Facilidad, con un servicio a domicilio 809-337-2111. Delicias Gourmet, para estos eventos especiales. No hay otra cosa más importante que acordarse de Delicias Gourmet, porque ahí lo hacen todo con calidad, buen precio y buen sabor. 809-571-5983, 829-773-0258. Hermano, cuando Dios dio a conocer en la primera parte la muerte como una señal de lo que es la fe, que es lo que establece el bautismo, en el antiguo pacto el pecado estaba en el mundo. Y yo quiero que todos los predicadores y todos los que van a las iglesias y todos los que hablan de un bautismo escuchen estas cosas. Y les voy a dar los textos bíblicos para que ustedes lo busquen y se den cuenta que yo no tengo nada en contra de las religiones. Simple y llanamente, amado, que le voy a informar la verdad. ¿Usted quiere seguir en el término que usted quiera? Es un problema suyo. Amado, viniendo Cristo en el antiguo pacto, porque el bautismo tiene dos pactos. Muy pocas iglesias saben eso. El bautismo es dos pactos. El bautismo es dos pactos. Y eso lo voy a probar bíblicamente. Este es el tomo número 1. El primer bautismo, cuando el pueblo del faraón se rebeló contra Dios, Dios lo eliminó con la sangre de un cordero. Ahora bien, el pueblo cuando se rebeló, todas las naciones que iban a tener la oportunidad, Dios le dio una oportunidad también, que a través del bautismo, entonces sus pecados fueran perdonados. Usted preguntará, entonces, ¿por qué a través del bautismo sus pecados fueran perdonados? En los días de la carne fue así de Jesucristo, simplemente porque aún la sangre de Jesucristo no había sido derramada. Después que derramada la sangre, ya es otra cosa. Esto es un antes y un después. Pero la gente sigue con el de antes. Y escuche lo que era antes de esa sangre ser derramada. ¿Por qué ese bautismo era así? Que es el mismo que han seguido todas las iglesias. Es como si Cristo no hubiera venido, como si Cristo no hubiera derramado su sangre. Hermano, yo no entiendo a qué es que le llaman fe. Escuche, anótelo, Marcos capítulo 1. En el versículo 4 dice la palabra: bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿Para qué era el bautismo? Para perdón de pecados. ¿Qué significa eso? Que por cuanto todos pecaron, estaban todos destituidos de la gloria de Dios. Y la paga del pecado es muerte. Había una opción de que a través de la sumersión del agua, usted daba ese acto de fe, y igual que el pueblo judío, que
en el dintel de la casa ponían la sangre del cordero. Eso era un acto de fe también. Eso es tremendo, amado. Si buscamos, amado, en Lucas, en el capítulo 3, escuche estas cosas. Como está escrito, capítulo 3, versículo 4. Como está escrito en el libro de la palabra del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, prepara el camino del Señor, enderezad su senda, todo valle se rellenará, y bajará todo el monte y todo collado el camino y camino. Y dice aquí: y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Y decía a la multitud de que salían para ser bautizadas por él. Hablando cuando Juan el Bautista estaba bautizando. Y él le decía esto en el versículo 7. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? ¿Por qué? Porque ese era en ese entonces el acto de fe. Haced pues fruto digno de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre. Porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. No estén poniendo a Abraham como el grande. El grande es el que decía esto. Y ya el hacha, y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Amado, qué tremendo esto, hermano. Ese era el acto de fe que había, amado, en ese entonces. Entonces, la gente, las religiones, han tomado de los días de la carne algo que Jesús mandó para ese pacto, como lo dice en Mateo 28, 19. Pero lo han tergiversado en todo el sentido de la palabra. Y escuche por qué. No hay nada de fe en lo que ellos hacen. Nada. Primero, ese bautismo era en los días de la carne, que aún la sangre no estaba derramada. Cuando Él lo dijo, y a quienes se lo dijo, que fue a lo del antiguo pacto. Y aquí le dijo a todo el que creyere, aunque fuera de otra nación, ya por la fe, aún esa sangre no habiendo sido derramada, ya estaba libre de esa situación. Y Él le dice en Mateo 28, 19, que lo han cambiado en su totalidad. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolo en el nombre. Ellos no bautizan en el nombre, ellos bautizan en los nombres. Yo no sé a qué que le llaman fe. Estas doctrinas son diabólicas, hermano. Aquí dice bautizándolo en el nombre. Ahora yo le pregunto, ¿cuál es el nombre? Si usted le hace la pregunta a cualquier ministro de Te va a tragar seco, ¿cuál es el nombre? Y entonces dice los atributos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y aquí hay un detalle de quién es que se lo está diciendo. Enseñándole que guarden todas estas cosas que os he mandado. ¿Quién está hablando? Jesucristo. Entonces, ¿en qué nombre? Y dice, yo estaré con ustedes todos los días de vuestras vidas. Amado, ¿quién está hablando? Jesucristo. Y entonces yo le pregunto a los predicadores, ¿en qué nombre? Y que lo bauticen el nombre. El que no cree en esta Trinidad no está bien. ¿Qué Trinidad que tú estás hablando? Son atributos de Dios. Hermano, esto es tremendo, amado. Esto es tremendo. En el libro, hermano, de Juan,
Esto es tremendo, hermano. Ellos no creen en nada, hermano. En nada creen. Escuche esto, hermano. Porque ni Pedro lo creyó. Porque le voy a explicar algo, hermano. Para hablar de esta palabra con ciencia bíblica, hay que tener oído y tener el Espíritu de Dios. Y no es que ellos no lo tenían, sino que al ser del antiguo pacto, ni ellos entendieron eso. El mismo Juan, escuche bien esto. En el capítulo 1, en el versículo 19, para que usted se tenga una idea completita de esto, a ver si hay fe. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí, ya este es el Cordero de verdad. Aquello era un animal, pero este es Dios como Cordero. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ya entonces no hay arrepentimiento. Ya no hay arrepentimiento, hermano. Ya el pecado no está. Ya ahora lo que tú tienes que establecer es la fe. ¿Por qué le está hablando aquí? Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Entonces, si tú lo dejas ahí y tú mandas el pueblo, arrepiéntete, pecador. ¿Qué tú le estás diciendo a Dios en este momento? Que lo que dice aquí o lo que acabo de leer no es así. ¿Te das cuenta, amado? ¿Te das cuenta, amado? Escuchen a Pedro, porque él no pudo entender esto. El apóstol Pablo lo da a conocer. Por eso tiene 2 tomos este mensaje. Mire, hermano, aquí Pedro, esto no era para Pedro, por eso que el evangelio se le da al apóstol Pablo, porque el apóstol Pedro era el apóstol de la circuncisión, de la ley, del antiguo pacto, el apóstol Pablo de la gracia, del nuevo pacto, que eso ya para todo el mundo, para Pedro y para el que no es Pedro. Pero el de Pedro era para nada más para eso. Pero el de Pablo es para Pedro, para Juan y para todo el mundo, porque esta gracia es por encima de la ley y por encima del antiguo pacto. Y Pedro, ignorando todavía estas cosas, ya la sangre de Cristo estaba derramada en Hechos 2:38. Ya el pecado ya no estaba, porque Juan lo dijo. Mira, este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Pero Juan lo explicó eso. Pero esto lo explica el Espíritu. Y aquí dice Pedro que también es una galleta sin mano para las religiones que están en el nombre del Padre, que en el nombre del Hijo, que en el nombre del Espíritu. Dice aquí en Hechos 2:38, usted lo puede buscar en su Biblia. Yo no estoy aquí inventándome textos bíblicos. Pedro le dijo, arrepentió y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo. No en el nombre de... Ni Pedro usó eso tampoco, pero no sabía que ya el pecado no estaba en el mundo. En el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro ignoraba que Juan ya lo había anticipado. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados. Y ya Cristo había muerto. Ahora, en una cosa estaba clara Pedro todavía. ¿Cuál? Que el bautismo era en el nombre de Jesucristo. Pero eso era en el antiguo pacto. No en el nuevo pacto. Y usted va a ver entonces en el nuevo pacto lo que pasa. Hermano, esto es tremendo, amado. Esto es tremendo. Hablar de fe y predicar esta palabra, hermano, esto no es para todo el mundo, amado. Hay personas que se ponen a hablar de esta palabra sin saber. Yo me gradué de pastor, como si esto fuera una carrera, como otra cualquiera. Amado, eso da lástima y pena, Miren, en 1 Corintios capítulo 10, haciendo remembranza desde el primer bautismo, que siempre ha sido un solo Dios, un solo Dios. Dice aquí la palabra en 1 Corintios 10. Porque no quiero, hermano, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mal. Todos. Abraham, todo el mundo, hermano. Moisés, todos los patriarcas. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Todos. No dejó a nadie, todos.
Escuchen bien. Y todos comieron el mismo alimento espiritual, todos. Y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Ahora aquí viene la sentencia de la incredulidad. Si usted pertenece a una religión, escuche lo que Dios hizo con ellos. A ver si usted piensa que a usted le van a pasar por alto eso. Cuando usted lo oiga aquí, usted dice, pero espérate. Es mejor que yo ahora mismo coja mi número y me ponga como es a seguir en estas condiciones. Escuche lo que aquí pasó. Y usted, júzguese usted mismo a ver qué va a pasar con usted. Si usted se quiere pasar por eso. Es lamentable cuando usted se vea en esa situación. Dice en el versículo 5. Pero de los demás de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Los que no creyeron, quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplo para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Entonces, todos fueron bautizados en Moisés, en la nube y en el mar. Y entonces, ¿quién fue que lo bautizó? ¿En qué nombre se bautizó? Porque aquí dice, aquí la palabra, y la roca que lo seguía era Cristo. La roca era Cristo, la nube, esa gloria, todo lo que se movía, era Cristo. ¿Cuántos nombres que usted quiere ponerle a esto? La Biblia se lo dan a detallar, hermano, para que usted, si es que le crea esta palabra, si es que usted le crea esta palabra. Aquí hay un ejemplo que el Señor pone aquí. Los que no agradaron al Señor quedaron postrados en el desierto. ¿Y qué usted piensa, amado? Que en ese término de incredulidad, de violación a la palabra, ¿Dios se lo va a tolerar? Ay, amado. Hermano, esto es tremendo, amado. Esto es tremendo. Hermano, en 1 de Corintios, capítulo 5, versículo 7, dice la palabra. Escucha, tú que has persistido en esto y mandando a la gente a un bautismo que ya Cristo lo pagó. Escucha. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa. Sin levadura, como soy, limpiaos de esas cosas. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El pecado ya no está. Si buscamos, amado, en Marcos, en el capítulo 14, en el versículo 12 y 13, dice, en el primer día de fiesta de panes sin levadura, cuando sacrificaban el cordero de la Pascua, sus discípulos dijeron, ¿dónde quiere que vayamos a preparar para que comamos la Pascua? Y envió 2 de sus discípulos y dijo, id a la ciudad, y os saldrá en encuentro un hombre que lleva una cántara de agua. Seguidle, y donde entre, decía el señor de la casa, el maestro dice, ¿dónde está el aposento donde he de comer la Pascua con mis discípulos? Y ellos no sabían que ese cordero es Dios. Era Dios. Porque ya no es un cordero. Ya es Dios. Y estas Pascuas que fueron sacrificadas por nosotros, aún la gente está llevando a cabo en las iglesias la incredulidad. Las iglesias, las religiones han tomado el bautismo de la manera más incrédula que puede haber. Primero, en el arrepentimiento que era del antiguo pacto. Segundo,
en nombres que no se corresponden a lo que dice la Biblia. Citando Mateo 28, 19, ese mismo texto se lo devuelvo como es, en el nombre, no en los nombres, porque habla de sus atributos. Y lo bautizan en esos nombres. Número 3, cuando lo bautizan en esos nombres como una violación a esa sangre de Cristo que eliminó el pecado, como lo dijo Juan el Bautista en Juan capítulo 1, 29. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Ellos dicen que no. Aún el pueblo tiene que venir al arrepentimiento, como Juan lo predicaba, y Cristo no había muerto. Pero ellos, cuando tú te bautizas, te ponen a diezmar, que también era del antiguo pacto, y te hacen miembro, pero no de Cristo, de una religión. Y la gente tiene una fidelidad tan grande, amado, a estas cosas, que dejan hasta de comer para diezmar. Algo que era del antiguo pacto y que los levitas tuvieron que dar su heredad, porque se iban a dedicar al sacerdocio en el antiguo pacto. Los pastores de ahora no dan ninguna heredad, se meten en el antiguo pacto, cogen los diezmos, engañan al pueblo, lo llevan al infierno. Y la gente sigue a esta gente, mira, y los abraza y los tienen como los dioses de ellos. Yo pregunto, ¿quién ha entendido lo que es el bautismo? Esta es la primera parte de esto. Va a haber una segunda parte. ¿Quién lo ha entendido? Si algún predicador le tocase hablar conmigo sobre esto y contestarme bíblicamente sobre esto, y la pregunta que yo me haría es la siguiente: con argumentos bíblicos, ¿qué me podría contestar? No importa quién sea, no importa quién sea, cualquier predicador, yo lo pudiera preguntar estas cosas bíblicamente. ¿Y qué me pudiera contestar? Nada. Tragar seco y decir que tienen que hacer una diligencia para irse, porque respuesta no hay. Amado, esto va para el YouTube, haga enlace, corra la voz. Viene una segunda parte el miércoles. Y que la paz de Cristo gobierne vuestros entendimientos para que escape para salvación. Amén.